Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a analizar algunos conceptos básicos sobre la administración de proyectos que nos van a permitir ir entendiendo mejor lo que ya hemos visto en videos anteriores cuando hemos analizado qué es la gestión de proyectos, qué es la administración de proyectos, qué es un proyecto, qué es el PMI, cuáles son los grupos de procesos de la administración de proyectos, cuáles son las áreas de conocimiento de la administración de proyectos, cuál es el contexto estratégico, qué es un programa, qué es un portafolio de proyectos, qué es un proyecto y qué es una PMO, cuáles son los diferentes tipos de PMO, etcétera, etcétera. Ahora vamos a adentrarnos en algunos conceptos básicos para ir cerrando este conocimiento básico que tenemos que tener sobre la administración de proyectos. Entonces es muy importante que podamos interiorizar y tener clarísimo qué es lo que es el PMBOK, cuál es su rol. Como les dije, actualmente tenemos una sexta edición de lo que es la guía básica para la guía de fundamentos para la administración de proyectos, que identifique y describe el conjunto de conocimientos en administración de proyectos que establece el PMI. Tener clarísimo que no es una metodología. Este cuerpo de conocimientos, que insisto, ya tenemos la sexta edición, que ha sido desarrollado por el PMI, que ya ustedes saben que es el PMI, identifica los procesos que han sido reconocidos como buenas prácticas en la mayoría de proyectos la mayor parte del tiempo, entendiendo que buenas prácticas significa que existe un acuerdo general en que se ha comprobado que la aplicación de esos procesos de dirección de proyectos aumenta las posibilidades de éxito. Lo anterior no significa que lo indicado deba aplicarse siempre de manera uniforme en todos los proyectos. El administrador de proyectos entenderá qué es lo que su equipo requiere y qué es lo que ese proyecto específico requiere. Esta guía de fundamentos de la dirección de proyectos es reconocida como una buena práctica y proporciona puntos de vista generales. Promueve un lenguaje común para discutir, escribir y aplicar la administración de proyectos, por eso su lectura en este curso es obligatoria. ¿Cómo está estructurado? ¿Cuáles son sus secciones? Bueno, tiene una parte inicial que es propiamente de estructura, luego establece lo que es la norma para la administración de proyectos y luego empieza a referirse a cada una de las áreas del conocimiento por aparte, en un apartado cada una de ellas, recordar que son 10. También en esa primera parte de estructura vamos a tener claro que contiene lo que es los términos y la visión general de organizaciones y el ciclo de vida de los proyectos. En la sección 2, que es de normas para la administración de proyectos, establece cuáles son los distintos grupos de procesos. Vamos a recordar que son 5, que es el de planificación, el de ejecución, el de monitoreo y control y el de cierre. En lo que es la parte de estructura, que es la sección 3, donde nos presenta las áreas de conocimiento, vamos a saber que son 10, que es el alcance, la integración, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los riesgos, los recursos humanos, las comunicaciones, las adquisiciones y los interesados. En lo que es la primera área del conocimiento, que es la gestión de la integración, vamos a tener clarísimo que esta área del conocimiento incluye los procesos y las actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos. Luego, la segunda área, que es la gestión del alcance del proyecto, incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solo el requerido para completar el proyecto con éxito. Lo que es la gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. Lo que es el área de conocimiento es la gestión de los costos, incluye los procesos involucrados en la planificación, la estimación, la preparación del presupuesto y control de costos para que el proyecto pueda ser completado entre el presupuesto aprobado. Lo que es la calidad incluye los procesos para determinar la política, los objetivos y las responsabilidades relacionadas con la calidad. Las los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan y dirigen los miembros del equipo del proyecto. Ese equipo de proyecto está compuesto por las personas a quienes se han asignado roles y responsabilidades para concluir el proyecto. En lo que las comunicaciones,
del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final y oportuna y apropiada de la información del proyecto. Esta es un área del conocimiento muy importante que no todo el tiempo es bien trabajada en los proyectos. Muchos de los proyectos fracasan precisamente porque las comunicaciones no se trabajan adecuadamente. Tenemos otra área del conocimiento muy importante que es la de los riesgos del proyecto, que incluye los procesos relacionados con la planificación, la identificación y el análisis de los riesgos, las respuestas a los riesgos y el seguimiento y el control de estos dentro del proyecto. Esta es otra área importantísima que no es de las menos trabajadas en lo que es la administración de proyectos y que muchas veces un riesgo no administrado dentro del proyecto provoca su fracaso. Las adquisiciones del proyecto incluye los procesos para comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo. Y tenemos la gestión de los interesados o de los stakeholders, que ya hemos visto en otras presentaciones, que describe el trabajo que debe hacer la persona gerente del proyecto para involucrar y comprometer a los interesados en las decisiones clave y actividades del proyecto. Surge de la necesidad identificada por el administrador del proyecto de segregar la gestión de los interesados de la gestión de las comunicaciones. Así fue como a partir de la quinta edición surgió lo que es esta 10ª área del conocimiento, que es la de los interesados. Anteriormente esta área del conocimiento se ubicaba dentro de lo que era la gestión de las comunicaciones. Entonces, ¿cuáles son los principales procesos de esta área nueva? Bueno, es identificar a los interesados, planificar la gestión de los interesados, gestionar el compromiso de los interesados y controlar ese compromiso. Entonces son identificar, planificar, gestionar y controlar el compromiso de los interesados. ¿Cómo entonces en todo esto se insertan los proyectos, las operaciones, los portafolios, los programas, las PMOs? Vamos a hacer aquí un breve ejercicio. Vamos a preguntarnos exactamente qué es lo que es un proyecto. Y con esto vamos a repasar y eso nos va a permitir ver hasta acá si realmente hemos asimilado lo que está contenido en las presentaciones anteriores. Damos un breve momento para pensar qué es un proyecto y aquí la respuesta. Hay 3 características que ya vimos. Primero, es un esfuerzo temporal. Segundo, es un producto o servicio. Y tercero, se elabora gradualmente, transforma necesidades y objetivos propuestos en objetivos alcanzados. Algunos atributos de los proyectos: propósito único, temporal, necesita recursos, frecuentemente otras áreas, debe tener un patrocinador principal o sponsor y un cliente, y algunas veces es la misma persona e involucra riesgos e incertidumbre. Ahora un ejercicio 2 para tener claridad de lo que ya hemos visto y estamos repasando. ¿Qué es lo que son las operaciones? Vamos a ver, damos unos minutos para pensar, unos segundos para pensar y contestamos. Bueno, las operaciones son un proceso donde no se tiene un fin, o sea, no tienen un plazo determinado, producen productos similares o idénticos. Ejemplos: una compañía de seguros que procesa miles de reclamos al día, un cajero que atiende a 100 clientes por día, una planta de automóviles que produce miles de vehículos del mismo modelo y con opciones limitadas, o la operativa normal de una oficina. Entonces, vamos ahora a repasar de forma clara cómo se aplica la administración de proyectos en una empresa. Vamos a entender que primero que nada existe lo que es la formulación y evaluación de proyectos, que no es administración de proyectos. ¿De dónde nace? Bueno, de una necesidad de resolver nace un proyecto. Primero tenemos que analizar su prefactibilidad y su factibilidad, y ahí en ese ciclo de vida de todo el proceso de proyectos es donde aparece la formulación y evaluación de proyectos. Luego aparece ya el proyecto propiamente en escena, que es donde están los grupos de procesos de la administración de proyectos, y entendemos entonces que administrar proyectos es el plan que se establece para gestionarlo durante la vida del proyecto que está en ejecución en ese ciclo de vida. Y luego viene una tercera etapa, que es la de puesta en operación, que está la comercialización, que lo que ahí aplica la administración de empresas, porque lo que ya tenemos es un proyecto en operaciones ejecutando ya sea el bien o el servicio que ha producido. Entonces, la norma para la administración de proyectos: vamos a entender que la dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos
usando conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de dirección de proyectos donde se reciben entradas y salidas. Esa es una visión sistémica donde tenemos entradas que pueden ser documentos y demás, donde los procesamos mediante herramientas y técnicas y generamos como salidas, ya sean bienes, servicios o incluso productos dentro de lo que es la administración de proyectos. Entonces, esta es la aplicación de los conocimientos, habilidades y herramientas y técnicas a una serie de actividades para cumplir con los requerimientos de los proyectos. Involucra la aplicación e integración de los procesos de los 5 que ya vimos: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, los 5 grupos de proceso. Considera a las partes involucradas, que son los stakeholders, y también a la ética, que es muy importante. La administración de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de procesos de dirección de proyectos. La persona administradora de proyectos es la responsable de alcanzar los objetivos de proyectos. Dentro de eso se debe incluir la identificación de los requisitos, establecer objetivos claros y alcanzables, equilibrar las áreas de atención concurrentes de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones involucrados para la satisfacción del cliente. Se adapta a las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes y expectativas de las partes interesadas. Entonces, clarísimo nos debe quedar que existe una triple restricción que está dentro del alcance, el tiempo y los costos del proyecto. Dentro de los procesos, entonces, de la administración de proyectos tenemos los 5 grupos. Tenemos el de inicio, el de planificación, el de monitoreo y control y el de ejecución. Y vamos a ver cómo se interrelacionan con las diferentes áreas en el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, el riesgo, las adquisiciones. Cada una de ellas vamos a tener que el alcance asegura que se incluya todo el trabajo requerido y solo requerido para completar el proyecto. Asegura la determinación oportuna del proyecto, asegura la terminación del proyecto, el costo, la calidad asegura que el proyecto satisfaga los objetivos, el recurso humano, la dirección y organización de los equipos del proyecto, las comunicaciones asegura la generación, recolección, distribución, almacenamiento y destino final de la información, el riesgo, el análisis, respeto y seguimiento y control de los riesgos, y las adquisiciones, los procesos requeridos para la adquisición de bienes y servicios del proyecto. Y los involucrados, los procesos requeridos para la gestión de los involucrados en el proyecto. Entonces tenemos los 5 grupos: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y los grupos de procesos de la administración de proyectos entonces nos permiten conglomerar todas estas áreas del conocimiento para lograr que se dé una adecuada administración de proyectos. Entonces tenemos los grupos de procesos de la administración de procesos que tienen entradas, que son los grupos de procesos, tienen procesos que se manejan mediante herramientas y técnicas, y los procesos que nos generan ya propiamente los productos, o sea, es una visión sistémica. Entonces, la interacción de los grupos de procesos, ¿cómo interactúan? Bueno, tenemos lo que es el proceso de inicio, el proceso de planificación, el proceso de ejecución, el proceso de control y el proceso de cierre. Tenemos un proceso que inicia y termina, donde, por ejemplo, podemos ver en la gráfica que tenemos aquí en pantalla que al inicio, el proceso propiamente de inicio tiene su mayor pico cuando está, como la palabra lo dice, iniciándose el proyecto, y luego tenemos el proceso de planeación que tiene su pico como a una mediana edad del proyecto, y luego el proceso de ejecución que tiene su pico a la mitad del proyecto propiamente como mayor, y el proceso de cierre que tiene su pico ya al cierre propiamente del proyecto. Entonces, bueno, espero que esta presentación haya sido de agrado a todos ustedes. Aquí la tienen en pantalla, aquí la pueden ver. Aquí queda lista para su análisis. Es un gusto haber participado con ustedes en esta nueva entrega durante este proceso, en el cual seguimos avanzando en conocer los pormenores de la administración de proyectos.